Continuamos en Entre Gente Amigos y ahora pasamos al consultorio médico. La semana pasada ya hablamos sobre los derrames cerebrales. Bueno, esto tiene un nombre especial porque muchos lo conocemos así, pero nos quedamos en stand-by, por decirlo así. Y ahora continuamos en la segunda parte, que son las rehabilitaciones para los ataques cerebrales. Nos encontramos con el médico rehabilitador Jorge Soria. ¿Cómo está? Bienvenido a Entre Gente. ¿Qué tal, Aleca? Mucho gusto nuevamente estar con ustedes. Así es. Como lo dije, nos quedamos en la semana pasada, ¿no? A mitad de la entrevista, porque es un tema amplio en realidad. Y vamos a hablar sobre la rehabilitación, es el post-tratamiento. Pero para que ustedes se enteren un poco, quizás no tuvieron la oportunidad de saber el tema, esta vez vamos a hablar en rasgos generales qué son los ataques cerebrales. Bueno, los ataques cerebrales, como hemos conversado la semana pasada, son justamente problemas que presenta el paciente a nivel de la circulación de su cerebro, que producen dos principales consecuencias: la hemiplegia, o sea, medio cuerpo no se puede mover, y las dificultades para el habla y la comprensión del lenguaje, o sea, las afasias. Esas son las dos principales consecuencias. Y como conversábamos también la semana pasada, básicamente hay un porcentaje de personas que no sobreviven a esto. Exacto. Y entonces es indispensable la precaución para una rápida derivación a la emergencia en el caso de estos pacientes. Claro que sí, y se presentaban tres señales, por decirlo así, y que inmediatamente acudir a un médico de emergencia. ¿Cuáles son esas tres señales? Es indispensable que si las personas presentan, primero, media cara que no está funcionando normalmente, o un brazo que no está teniendo la fuerza suficiente, o el habla que está enredada, es importante que se dirijan inmediatamente a la emergencia más cercana. No a un médico, a la emergencia donde haya justamente todos los equipos para poder salvarle la vida a este paciente. No necesariamente las tres cosas, una de ellas. Ok, amigos, así que ya saben. Y justamente, si es que supongamos que ya le dio a algún paciente algún ataque cerebral, empiezan ya con los diagnósticos, el tratamiento y el post-tratamiento. Explíquenos, por favor, acerca del diagnóstico para empezar. Básicamente, el paciente, después de haber pasado por la parte de emergencia, ya se supone que su vida ha sido salvada. De todas maneras, en algunos casos, por ejemplo, en los pacientes que tienen uno de estos tipos de problemas, pero hemorrágicos, pasan a cuidados intensivos. Y ya en la unidad de cuidados intensivos, en las UCIs de los hospitales, rehabilitación comienza con su terapia. Ahora, ¿cómo es el asunto este? El paciente sigue en coma y nosotros ya comenzamos a tratarlos allí. El cerebro es como si fuera un ovillo de lana. Entonces, cuando tú quieres buscar la puntita del ovillo de lana, buscas y buscas hasta encontrarla. Entonces, nosotros lo que hacemos es estimular, por ejemplo, el olfato con algún tipo de olores que le recuerden al paciente algo que él haya tenido anteriormente. Le abrimos el ojo, que está el paciente en coma, y le enseñamos fotografías de gente que él o ella han apreciado. Les ponemos audífonos para que puedan recordar alguna música, algún sonido que les haga, justamente les traiga recuerdos a su memoria, a pesar de que el paciente esté en coma. Esto se llama estimulación neurosensorial y bueno, es todo un proceso para comenzar a movilizar al paciente. Ahora, incluido cuando el paciente está conectado a un ventilador mecánico, o sea, imagínate la gravedad del paciente. Rehabilitación apoya en el sentido de estimular los músculos respiratorios para que el paciente rápidamente pueda dejar esta máquina. Ya, ok. Y bueno, estos son dos tipos de ataques cerebrales, el isquémico y el hemorrágico. Así es. Entonces, el que es el hemorrágico, ¿verdad? El hemorrágico abarca prácticamente el 20%, pero causa la muerte. Así es. La mayoría de personas que tienen ataque cerebral tienen el isquémico. La mayoría, felizmente. Claro. Y más bien una pequeña cantidad de personas tienen el problema hemorrágico, que tiene mayor índice de muertes. No es que todos los que tienen hemorrágico van a fallecer, pero hay mayores complicaciones a este nivel, ¿no? Lo más sencillo para el post-tratamiento ya con la rehabilitación son para los que tienen del tipo isquémico. Claro, en los pacientes con problemas de DCB isquémico, de ataque cerebral isquémico, el tratamiento es un poco más precoz.
Sin embargo, es indispensable que donde quiera que esté mi paciente con este tipo de problema, la rehabilitación sea lo más pronto posible. Pasó la emergencia, ya subió el paciente a cuidados intensivos, ya es momento de solicitar que un médico rehabilitador acuda para con todo su equipo comenzar a trabajar. Ya una vez que el paciente está estabilizado, comenzamos como te he indicado, pero hay que comenzar a hacer otras cosas, que es en realidad ya el asunto de la rehabilitación. Tenemos que comprender también que si el paciente acude con nosotros al médico rehabilitador antes de los 3 meses, después de los 3 meses del problema, entonces la recuperación va a ser muy buena. Ya. Si el paciente acude después, porque a veces he tenido la oportunidad de que acuden con nosotros pacientes que han tenido este problema hace 3, 4 años, ya nada o muy poco se puede hacer. La hemiplegia ya está declarada, medio cuerpo no se mueve, su bracito está así, cojean, etcétera, o su problema de lenguaje no podemos desarrollarlo tanto como si hubiera sido el caso y el paciente hubiera venido temprano, ¿no? Entonces, ahí está antes de los 3 meses, muchísimo mejor. Ideal. Ojalá todos los pacientes tuvieran la oportunidad de acudir a rehabilitación ahí mismo. Claro. ¿No? Ya, y bueno, existen las terapias físicas y las terapias psicológicas. Sabemos muy bien que si tienen la hemiplegia, por ejemplo, a ver, vamos a empezar mejor con eso. Si tienen la hemiplegia, ¿qué tipo de terapia física son lo que suelen hacer ustedes como rehabilitadores? O sea, acá el asunto es, la palabra clave es independencia. Entonces, mi paciente no puede comer solo, no puede peinarse solo, no puede sacarse la ropa solo, tampoco puede ir al baño y hacer su higiene después de haber hecho sus necesidades solo. Por lo tanto, esto es lo primero que tenemos que lograr para poder mejorar su calidad de vida. El lograr que estos pacientes hagan esas 5 cosas básicas: autopeinarse, autolavarse, autocambiarse, autoalimentarse y automovilizarse en lo que se pueda. Entonces ahí inicia el asunto. No es simples movimientos, son movimientos dirigidos con un porqué, ¿no? Ya. Entonces no es algunos pacientes, algunas personas piensan que rehabilitación es masajes, definitivamente esto no es. También piensan a veces que rehabilitación es ejercicios, no es un gimnasio, no es, la idea es, por ejemplo, hacer que el paciente. La verdad, Aleca, como médico rehabilitador, esto te llena de emoción. Cuando tu paciente agarra con sus 2 manitos que no podían moverse una cuchara y se lleva la comida a la boca y llora, porque es algo que para nosotros es tan cotidiano, pero para ellos es un logro enorme. Entonces, el enfoque es ese, lograr que la independencia haga que la persona tenga una mejor calidad de vida. Ajá. Ahora, en caso del habla, ¿no? De pronto tampoco ya están con la fascia, que se le conoce así. ¿Cómo apoyan a los pacientes? Igual, o sea, también tenemos que empezar por lo que es, basándonos en la independencia del paciente. Ahora, los procesos de aprendizaje tienen un orden en cuanto al lenguaje. Primero yo atiendo. Si yo atiendo, no estoy atento, luego podré entender. Y si yo entiendo, después yo podré aprender. O sea, atención, entendimiento y después aprendizaje. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es algo parecido a lo que hacen los profesores de inglés, ¿no? Se les presenta el caso, bueno, tal y tal se van a presentar. Entonces, así como jugando, el paciente comienza a desarrollar. Más adelante, por ejemplo, porque algunos pacientes, en cuanto a su afasia, a su problema de lenguaje, no pueden. El cerebro es tan complicado que algunos pueden conversar y cuando tú le dices cuánto es 3 más 5 no lo pueden sumar. Es bien complicado. O por ejemplo, tú le dices, mira este medio kilo y mira este kilo. ¿Cuál pesa más? Y los pacientes no comprenden. Entonces, todo esto del lenguaje, la terapeuta a veces juega a la tiendita con el paciente. Claro, y con mucha paciencia, muchísima paciencia. La paciencia es indispensable. Claro. Ahora, en las terapias psicológicas, queremos llegar a este punto porque también esto parte, ¿no?, para el mejoramiento del paciente. Tenemos dos puntos que trabajar con el paciente, la parte psicológica y la parte social, porque la Organización Mundial de la Salud define a la salud justamente como el estado de bienestar físico, psicológico y social. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? El paciente tiene que tener ganas.
imagínate, ¿no? O sea, medio cuerpo no puedo movilizar, es evidente que voy a estar deprimido. Claro. E inclusive voy a querer autoeliminarme. Por lo tanto, a veces lo primero que tiene que hacerse, ¿no?, desde el punto de vista del médico de rehabilitación, es medicarle un medicamento antidepresivo. A veces es indispensable. Si el problema está muy fuerte, ya lo coordinamos con un psiquiatra. Y ahí parte también del apoyo de la familia, porque una persona, el paciente que está en ese estado, obviamente se va a sentir muy mal, hasta además puede pensar como una carga social, ¿no? Inclusive para su familia también. Por supuesto, el paciente que tiene estos problemas tiene por eso que trabajarse la parte psicológica para que el paciente desarrolle una buena autoestima y pueda luego tener las ganas suficientes. El asunto acá parte de una palabra clave en medicina de rehabilitación que se llama plasticidad neuronal. Este término médico, plasticidad neuronal, implica que si yo repito algo, finalmente voy a adquirir esa posibilidad de poder realizar algo. Entonces, al paciente se le enseñan las terapias y luego la familia tiene que motivar al paciente y ayudarle a realizar sus terapias. Por eso es que trabajo social tiene que reunirse con la familia para hacer algo así como si fuera el ejército. 3 veces al día, 7 días de la semana, debemos de dividirnos las labores. Entonces, no todas las familias están preparadas para soportar algo así tan difícil. Claro. Entonces, Juanito no puede. Entonces, qué pena, si Juanito no puede, pues no le insistimos. De repente, María sí puede, y si alguien en algún momento tiene que hacer alguna cosa, tiene que cambiar de turno. También en rehabilitación hay algo muy interesante. Siempre tenemos un familiar que se cree mártir. Es mi papá, yo voy a estar todo el día. Con él yo le voy a hacer las terapias, pero ¿y si te enfermas? Claro. ¿Quién te va a suplir? ¿No? Entonces, básicamente es un trabajo de organización de la familia, pero comienza siempre de dentro del paciente para poder avanzar. Y este método de rehabilitación en los pacientes que están con este problema, más o menos ¿cuánto tiempo va a pasar para que pueda mejorar finalmente? Lo que sucede es que las personas no son iguales. Entonces, el accidente cerebrovascular puede ser chiquito, mediano o grande. Entonces, no hay un estándar. Un caso especial que haya durado mucho tiempo, el máximo. Lo que pasa es que también tenemos que entender que a veces Dios nos manda pruebas tan fuertes, claro, como que hay secuela. Entonces, parte de nuestro trabajo de rehabilitación es ver que avancemos lo más que se pueda, pero tenemos también que decirle, ¿saben qué? Hasta acá nomás, porque así Dios lo ha decidido, ¿no? Doctor Soria, usted nos trajo un regalo especial. Quizás en caso usted, amigo, amiga televidente, conoce a alguien que está pasando por este problema, o quizás usted mismo, quizá por ahí, ¿no? Que por favor haga el regalo. Bueno, ¿cómo se llama? Calidad de vida. Estamos de aniversario, justo hoy día 28 estamos de aniversario. Entonces, a partir de ello, estamos brindando este grupo de tratamiento por 3 meses. Un paquete integral, ¿no? Un paquete integral que tiene que ver con terapia física, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, psicología, trabajo social, la consulta de médico de rehabilitación, ¿no? Para poder hacer que alguien, una persona, pueda recuperarse. Ahora, lo importante sería que venga un paciente de repente que tenga menos de 3 meses para poder tener los resultados más óptimos, ¿no? Porque como te digo, más tiempo, la dificultad es mayor. Si es que está en un problema hasta los 3 meses, excelente Genial, para poder avanzar, Muy bien, así que amigos, y ahí están apareciendo los números telefónicos en pantalla para que usted pueda ganarse este paquete integral en rehabilitación de los ataques cerebrales. Gracias por estar aquí en Entre Gente, doctor. Y bueno, amigos, ya nos despedimos. Usted llame automáticamente. La primera llamada se está llevando este paquete integral. Muchas gracias y bueno. Muchas gracias, Aleca, a usted. Ahora que están de aniversario, esperamos que la pasen súper bien. Muchas gracias. Siempre con los pacientes. Claro que sí. Muy bien, ahora sí, amigos, nos despedimos y mañana retornamos a las 10:30 y por América Televisión. Llama ya, creo que ya está sonando el teléfono. Nos despedimos. Chao, chao.